Ya, ahora sí, está grabando. Bien, chicos, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien en sus casas, descansando. Y nada, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante durante todo el curso, porque este tema lo van a ver en cada fármaco que van a utilizar, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar de la farmacodinamia, o directamente, en palabras simples, lo que el fármaco va a hacer con nuestro cuerpo, ¿ok? Pero ya vamos a ir analizando uno por uno. Directamente antes de comenzar, les pido de que, no, nada, estén atentos y participativos. A mí siempre me ha gustado una clase didáctica, se puede decir, entre ustedes y yo. Y nada, vamos a ir comenzando para que no se haga muy tarde. Bien, un poco general. Siempre la clase les suelo comenzar algo general. Quiero que entiendan esto. La farmacología directamente no funciona desde un punto cero a un punto inmediato. No. Hay fases en las cuales el fármaco se va a caracterizar por producir una acción y una reacción. ¿Ok? Esto se conoce como el efecto farmacológico. Y de este efecto van a nacer las fases. Las fases de acción de un fármaco. ¿Ok? Vamos a distinguir tres principales fases por las cuales va a pasar todo fármaco. Son las tres grandes áreas de la farmacología. Primeramente es la farmacéutica. ¿Qué entienden por la farmacéutica? A ver, la farmacéutica en palabras simples, se podría decir, es la forma en la cual se da el fármaco y se ve la mejor opción a usar. ¿Ok? Es la fase antes de la absorción del fármaco. Es una fase bastante de liberación del fármaco mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de fases de ADME, lo que va a ser la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, en la farmacéutica lo que se va a encargar es tener al fármaco listo para absorberlo, para entrar en toda esta fase. ¿Ok? Es por eso que se habla de procesos de desintegración, disolución del fármaco y cuál es el mejor fármaco a dar según nuestra patología o según nuestro paciente. ¿Ok? Se habla del fármaco disponible, hay que tener esto en claro también, fármaco disponible y desintegración y disolución del fármaco. Principalmente cuando hablamos de desintegración y disolución, hablamos de principalmente tabletas. Ya. Pasando con la cinética, que es la clase que vieron la semana pasada. Ustedes ya saben todo lo que es el ADME, que es la fase de todo el proceso por el cual el fármaco va a viajar por nuestro cuerpo. Es por eso que la cinética se va a conocer como el proceso de que el cuerpo va a hacer con el fármaco. Es una gran analogía y bastante simple. Va a comenzar por la absorción, el lugar donde se absorbe el fármaco, ya sea, bueno, hay diversas formas de absorción que ustedes ya lo han visto. Distribución, que es la fase por donde se reparte el fármaco por los tejidos, principalmente por la sangre. El metabolismo es la transformación bioquímica del fármaco, de ser un fármaco activo a ser uno inactivo. Y la excreción, por la fase donde se elimina. ¿Ok? Así que es toda la propiedad cinética del fármaco, todo por donde el fármaco pasa por el cuerpo. ¿Ok? Esto no es importante. Y ahora sí. Y ahora sí, la clase de hoy. Lo que va a ser la dinámica, la farmacodinamia. ¿Qué va a ser la farmacodinamia? La farmacodinamia se va a entender como el momento en donde el fármaco va a interactuar con su receptor o principalmente con su diana. ¿Ok? Una vez que mi fármaco, F de fármaco, ¿ya? Fármaco actúe en una diana, me va a dar mi famoso efecto terapéutico. ¿Ok? Es por eso que la dinamia se va a conocer como lo que el fármaco hace con el cuerpo, ¿ok? Como el efecto, es el efecto del fármaco. Acá está también, el efecto terapéutico. Ya, hasta acá claro, todo simple, todo comprensible y ya. Vamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa con este efecto terapéutico? El efecto terapéutico es el efecto necesario y es el efecto el cual eh, se da un fármaco para que tenga un efecto deseado en un paciente. Porque tú no das un medicamento porque, pucha, le quieres dar un medicamento y ya. No, tú lo que quieres es tener un efecto para que el paciente esté mejor. Ahora, el problema está acá.
¿Qué pasa si el efecto terapéutico obtenido no es el suficientemente potente para tratar una patología? Acá vamos a hablar de dos conceptos claves que preguntan mucho, tanto en práctica como en el examen, ¿ok? Vamos a hablar del sinergismo de suma y el sinergismo de potencia. Ya. Vamos a hablar primero algo teórico y luego voy a pedir participación, porque es simple de entender. Vamos a comenzar con el sinergismo de suma. ¿Qué es el sinergismo de suma? Cuando hablamos de sinergismo de suma, vamos a hablar de que la suma o el uso de dos fármacos con efectos similares se van a combinar para que el efecto conjunto sea igual a la suma de los efectos individuales. José, no te entendí nada. Ya, más simple. Imagínense que este es el paracetamol y este es un naproxeno. Naproxeno. El paracetamol, ustedes saben que es un tipo de AINES. Bueno, era considerado un tipo de AINES que tiene efecto analgésico y tiene efecto antipirético. ¿Ok? Tiene efecto analgésico. Ya, vamos a ponerle más 3. No puedes acercarme más. Más 3. Y el efecto antipirético más 3. El naproxeno tiene también efecto analgésico, antipirético y este tiene antiinflamatorio. Vamos a poner que el antiinflamatorio tiene efecto más 3, analgésico más 2 y antipirético ya, más 1. Entonces, cuando yo hablo de sinergismo de suma, voy a decir que la suma de ambos efectos es igual a los efectos individuales. En este caso, si yo tengo un paciente que me refiere que le duele mucho el hombro y que el paracetamol no le sirve, yo voy a usar esto, que es la suma de dos fármacos para tener no un efecto de 3, sino un efecto de 3 más 2, que sería 5. Esa es la suma. Es simple, entendible. Ahora, ya voy a llamar a alguien. A ver, ¿quién está acá? Iyari, Tuiré, Canari. Sí, sí, sí te escucho. ¿Qué tal, Iyari? ¿Cómo estás? Mira, te explico. Eh, Imagínate que tu paciente tiene fiebre y ya está tomando el paracetamol y tiene un efecto antipirético más 3. ¿Tú crees que si yo le doy naproxeno, eh, su fiebre baja o no baja más? Bueno, depende, ¿no? Si es que le está sirviendo el paracetamol. ¿Y si no le sirve? Entonces podría usar, ¿no? El naproxeno y sería ya la suma de 4. Claro, 4. Quédate ahí. Entonces, ¿qué pasa si viene un paciente con alguna inflamación local y tú estás usando naproxeno? Napro- ¿Qué pasaría si tú agregas paracetamol? Bueno, no me serviría, ¿no? Porque no tiene esa propiedad. Entonces, Exacto, solo me quedo, ¿no? ex- Con naproxeno. exacto. Muy bien, Iyari. Gracias. Gracias, más bien. Perfecto. Lo que dijo Iyari está bien. Así que ese es el chiste. Cuando hablen de sinergia de suma, van a ser la suma de ambos efectos al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar del sinergismo de potencia. El sinergismo de potencia es lo mismo, pero en vez de sumar es multiplicar. Ejemplo, si de la misma forma, este es el paracetamol, ¿qué cantidad le dio? Analgésico más 3 y antipirético más 3. Y este vamos a decir que es ya una morfina. La morfina principalmente vamos a hablar de un efecto analgésico muy potente. ¿Ok? Pero es considerado un opioide débil. Así que como es débil pero es potente, vamos a ponerle también más 3, a pesar de ser débil, en cierta forma. Cuando yo hablo de la sinergia de potencia, yo me refiero a que la suma o bueno, la combinación de dos fármacos, el efecto va a ser mayor a la suma de estos mismos. Entonces, si la analgesia del paracetamol es más 3 y mi analgesia de la morfina es más 3, yo en vez de sumarlos, los voy a multiplicar.
teniendo un efecto analgésico de 9. ¿Ok? Ese es todo el chiste. Ahora, ¿qué determina que yo tenga un efecto de sinergia, de suma o de potencia? Simple, chicos. La familia de dónde provienen y el mecanismo de acción. Yo les dije, el paracetamol es un tipo de AINES y van a actuar, y los AINES actúan inhibiendo una enzima conocida como la COX. El naproxeno de la misma forma es un AINES y también inhibe COX. Es por eso que se conoce como una sinergia de suma. En cambio, la diferencia está que la potencia, el paracetamol de la misma forma es un AINES, pero la morfina es un tipo de opioide. Entonces, el mecanismo por el cual va a producir analgesia es distinto. Y por esta forma que es distinto es que me va a dar un efecto de potencia. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, 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 sí. Sí, todo claro. Gracias, Iyari. Te pasaste. Ya. Esta tabla, quiero recalcar algo. Esta tabla es de lateo y es un poco más de lo que vimos. Es una comparación directa de la cinética y la dinamia. Pero quiero que hay una palabra clave que es necesario que entiendan acá. La cinética se va a entender como un efecto estático. ¿Por qué? Porque la cinética, propiamente dicho, es lo que se conoce como propiedades físicas que no se pueden alterar. Por ejemplo, cuando yo administro de forma endovenosa, ¿qué será? Yo administro endovenoso, ya, morfina. Lo que llega a la sangre es lo mismo lo que voy a inyectar. O sea, si yo doy 100 miligramos de morfina, lo que llega a la sangre va a ser 100 miligramos de morfina. O sea, no cambia, es algo estático. Es algo que no depende de varios factores o no depende de de un factor externo. Cosa que sí pasa con la dinamia. La dinamia van a haber dos factores que van a hacer que este efecto sea dinámico. Dinámico. ¿Cuáles son los dos factores? El ligando, que va a ser conocido como el fármaco. El ligando siempre va a ser el fármaco. Y la diana terapéutica, que es conocido como el receptor. ¿Ok? Porque el fármaco puede ser que active, bueno, que sea un activador o un inhibidor del receptor. Y el receptor también puede ser un receptor que activa una molécula o que inhibe. Es por eso que la dinamia va a ser un efecto dinámico y la cinética es un proceso estático. Era así. Pero ya han comprendido, así que vamos a seguir. Ya, ahora sí. Vamos a ver todo lo que es esta clase, propiamente dicho. Primero, ya vimos lo que es la dinamia. Es prácticamente lo que les dije. Va a ser el estudio de las acciones o mecanismos de acción de lo que va a ser el fármaco sobre nuestro cuerpo. ¿Ok? Va a ser la interacción de todo lo que es el fármaco y luego, posterior a esto, todos sus efectos los vamos a estudiar dentro de la dinamia. Es por eso que la dinamia se va a conocer como lo que el fármaco va a hacer con el cuerpo. En formas más simples, el efecto. El efecto que vamos a tener. ¿Ok? Ahora, la dinamia va a depender de cuatro factores importantes. Primero, vamos a tener la unión al receptor. Ya, bueno, esto es obvio, pues, o sea, directamente no vas a, no vas a pretender de que un efecto va a aparecer de la nada. No, un efecto aparece cuando hay una interacción fármaco-receptor. En este caso tienen que entender que los receptores, o bueno, que las dianas terapéuticas muchas veces son conocidas por ser selectivas. Selectivas. ¿Y por qué se le conocen selectivas? Porque no todos los fármacos van a actuar en un mismo receptor, o no todas las proteínas, no todos los receptores se activan o actúan de la misma forma cuando se une un fármaco. ¿Ok? Y la selectividad va a depender de dos factores.
va a depender de la afinidad y va a depender de la especificidad. ¿Qué tan específico es el fármaco? Si no me entendieron nada, ahorita lo vamos a hacer más simple. Y vamos a hacer llamar a alguien. Alexia Encinas, ¿estás? Sí. ¿Qué tal, Alexia? ¿Cómo estás? Ya, te explico. Vamos a comenzar con qué tan específico es un fármaco. Imagínate esto. Tú ves, ya, tú un día vas a la U, ¿ok? Y te encuentras con tu mejor amiga que es Ana. Y por otra parte, también está, a ver, vamos a decir tu amigo no tan querido, que se va a llamar Pablo, ¿ok? Si tú eres específica, ¿con qué amiga te vas a juntar? ¿Con Pablo que lo odias o con Ana que es tu mejor amiga? Con Ana. ¿Qué? Con Ana. Ah, ya. Ya, ya escuché nadie yo. ¿Ah? Ya. Mira, perfecto. Ana. Porque con Ana tienes cierta cercanía y por eso la prefieres a ella que ir a ver a Pablo. Esto se llama ser selectivo. Lo que tú has hecho es definir quién es más, ¿cómo decirlo? Con quién prefieres estar, ¿ok? Y el fármaco de la misma forma hace lo mismo. El fármaco tiene una cierta, o bueno, prefiere estar con ciertos receptores que con otros no, ¿ok? Ahora, Alexia, no te vayas, por si acaso. Vamos a hablar de la afinidad. Eh, ya, Alexia, y de la misma forma, ¿qué pasa si un día vas a la universidad y, por ejemplo, te encuentras con tu profesor de farmacología y te encuentras con, ya, igual, con tu mejor amiga Ana? Pero tienes que saludarlos a ambos porque tú eres muy respetuosa y tú tienes buenos valores. ¿Cómo saludas a tu amiga Ana y cómo saludas a tu profesor de fármaco? Alexia. Ujú. O sea, a Ana probablemente, no sé, le dé un abrazo, eso. Ajá, Y ¿y a tu profesor le vas a dar un abrazo? No creo. no, capaz solo con la mano. Exacto. Entonces, lo que tú has hecho es definir qué tan fuerte te sientes afinida por ciertos receptores o por ciertas personas. Lo mismo hace el fármaco. El fármaco, cuando encuentra un receptor que, en ciertas palabras, cuando le cae mejor que otro, se va a unir con mayor fuerza, porque el abrazo es algo más sentimental, ¿verdad? Es algo que tú te unes más. En cambio, la mano es algo más tradicional, es algo donde tú tienes que ir, claro, porque tú eres educada y X, pero no es tan, no tiene tanta afinidad como un abrazo. ¿Sí? Espero se haya comprendido la analogía. Ya. Gracias, Alexia. Dime, Iyari. O sea, en caso de que el fármaco tenga dos posibilidades, ¿va a escoger con el que tenga mayor afinidad? O sea, teniendo varios, o sea, varios por escoger, puede escoger Sí, el que más le conviene. claro. O sea, a ver, si tú tienes para escoger entre varios receptores, o sea, lo que tú estás enfrentando son receptores. Cuando hablamos de varios tipos de receptores, vamos a hablar de que es algo específico. Y cuando hablamos de la unión que va a tener con los receptores, va a ser algo de afinidad. ¿Entendiste? Otra vez. Ya, de afinidad, es Ya, ya, mira, con más la simple, más fuerza. simple, más simple. Ya, Mira, mira, ok. mira. Más simple. Digamos que eh, ya tu fármaco es este de acá. Este triángulo va a ser tu fármaco. Y vas a tener el receptor, ese receptor A, este es el receptor B y este es el receptor C. Ya. Cuando el fármaco, cuando hablamos de qué tan selectivo o qué tan específico es, vamos a hablar de que el fármaco va a preferir entrar en un tipo de
receptor. En este caso, por la forma del fármaco, va a preferir entrar en este de acá. ¿No? Porque tiene la misma forma, es un triángulo, ya bueno, X. Pero ahora, la afinidad va a depender de qué tan fuerte, ay, bueno, este fármaco se va a unir a este receptor. Hay fármacos que se unen de forma muy fuerte y es muy difícil inhibir este mecanismo de acción, porque el fármaco directamente no se quiere ir, porque se une tan fuerte como si fuera un abrazo que la afinidad va a ser muy potente, cosa que no pasaría si el fármaco no es tan afín a este receptor y sería simple de liberar. ¿Ahora sí? Sí, mejor. Gracias. Ya, 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 perfecto. Seguimos. Luego de que el fármaco, bueno, que ya vimos acá, el fármaco se ha unido con su receptor o con su diana terapéutica, vamos a hablar, uy, se paró, ya, parece. Vamos a hablar de la traducción de señal. Una vez que mi fármaco se va a unir a mi diana terapéutica, es aquí donde va a pasar el efecto llamado como cascada de eventos bioquímicos. ¿Ok? Y esta cascada va a ser conocido como las señales y el tipo de receptor y los cuales van a producir el efecto. En otras palabras más simples, esta cascada de efectos intracelulares van a depender tanto del fármaco más el tipo de receptor donde actúan. ¿Ok? Y estos dos juntos me van a dar mi famoso efecto terapéutico. ¿Ok? Así que la traducción de señales no es más que el efecto intracelular que va a tener la célula para producir mi efecto terapéutico. Seguimos con el efecto farmacológico o también conocido como efecto terapéutico. Y ya, una vez que tenemos mi efecto farmacológico, aquí es donde ustedes tienen que entender por qué pasa este efecto. ¿Ok? Tienen que entender que se da capaz porque se activó un receptor, se inhibió alguna enzima, se modificó ¿qué será? Alguna función biológica o fisiológica que me va a dar este efecto farmacológico. Muchas veces el efecto farmacológico se va a dividir en dos en efecto terapéutico, que es el efecto que tú quieres, es un efecto positivo, el cual tú das el fármaco, y se va a dividir en un efecto adverso, que es el efecto que tú no quieres, pero por alguna circunstancia se dio. ¿Ok? Y ya por una parte más separada, vas a tener la dosis respuesta. ¿Ok? Que ese es algo más simple, pues, o sea, la dosis respuesta quiere decir que mientras más dosis tú des, vas a tener una respuesta más fuerte. O sea, es como decir, es directamente proporcional. O sea, no esperes de que si tú das menos fármaco, vas a tener más respuesta. No, o sea, no hay lógica acá. Acá lo que tiene que acordarse es esto. La dosis respuesta únicamente va a funcionar hasta que el fármaco llegue al pico máximo de efecto. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, esta es una... Wait. No soy famoso por dibujar tablas. Ya, digamos, esta es una tabla. Y digamos, yo inicio dando mi fármaco en este punto. Todo esto rojo es el efecto terapéutico, el efecto que tú quieres, el efecto positivo por el cual tú das el fármaco. ¿Ok? Así que cuando tú inicias dando el fármaco, normalmente el fármaco lo que hace es esto, hace una curva. ¿Y qué pasa cuando llega al techo? Este es el techo. ¿Qué pasa cuando... Moradito mejor. Ah, ya muchos colores. Ya. ¿Qué pasa cuando... Uy, ¿qué pasa? Wait. Lapsus.
¿Qué pasa cuando llega este efecto máximo? El fármaco, por más que quiera seguir subiendo, no va a tener efecto, porque el efecto máximo va a ser este techo de acá, ¿ok? Si el fármaco se sigue dando, no va a tener el efecto luego de haber pasado este techo, ¿ok? Esto es conocido como efecto máximo. Efecto máximo, ¿ok? Ahora, hay fármacos que tienen la capacidad de pasar este efecto máximo, pero la mayoría no. La mayoría tiene un techo específico y es en donde este techo va a hacer que que el fármaco ya no sirva. ¿Sí? Si quieren un ejemplo, si quieren buscar algo parecido de efecto máximo, cuándo funciona y cuándo no, pueden compararlo. Ahorita miren, abran Google y buscan benzodiazepinas y barbitúricos. La benzodiazepina se caracteriza por tener este efecto máximo. Por eso es un fármaco directamente más seguro que los barbitúricos, porque los barbitúricos no tienen efecto máximo. Y normalmente ambos se usan para lo mismo, para dar anestesia. ¿Ok? Ahora, lo peligroso de esto es que los barbitúricos te matan porque no tienen efecto máximo, o sea, pueden llegar a producir la muerte, pero las benzodiazepinas sí tienen un efecto máximo. Es por eso que no te producen muerte. Acá me falta algo más. No. ¿Dudas de esta diapo? No, 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 no. Pasamos. Ya, pasamos. Ya. Vamos a hablar de los mecanismos de acción. ¿Ok? Tanto que hemos hablado del efecto del fármaco, de cómo funciona. Ah, Diosito. Ya, vamos a hablar de los mecanismos de acción. ¿Ok? Para esto yo quiero que entiendan algo importante. Cuando van a hablar de mecanismo de acción, bueno, el mecanismo de acción lo van a hablar durante todas sus semanas de farmacología. Entonces, quiero que entiendan que el mecanismo de acción es el modo específico o, claro, es el modo específico mediante el cual el fármaco va a producir su efecto en el organismo. ¿Ok? Así que cuando hablen de mecanismo de acción, van a hablar de cómo exactamente el fármaco actúa sobre un receptor o una diana terapéutica para producir un efecto. ¿Ok? Ejemplo, si yo les pregunto, o bueno, si en su práctica les preguntan, mecanismo de acción de ¿de qué ponemos? Ya, la noradrenalina. No les pido que me respondan esto porque no han llevado aún. Así que ya, lo voy a hacer yo. Ya. La noradrenalina, la forma exacta por la cual tiene su efecto, primero, la nor se une a un receptor conocido como el alfa 1. Este receptor es un receptor tipo simpático, del sistema simpático, por eso es su nombre. Este receptor está acoplado a una proteína conocida como la proteína G, de subtipo Q. Ahora, cuando la noradrenalina se une con GQ, lo que nos va a producir es lo siguiente. Nos va a producir una activación de una proteína, que esta es la fosfolipasa C. Fosfolipasa, ya, yo voy a poner la fosfo C, que yo ya la conozco. ¿Qué pasa cuando tú activas eh, fosfolipasa C? La fosfolipasa C lo que hace es degrada una enzima conocida como la PIP2. La degrada en dos partes. La degrada tanto en IP3 como en DAG. El IP3 lo que hace es aumenta el calcio dentro de la célula a partir del retículo sarcoplasmático. Y el DAG lo que me hace es activar PKC. Y ambos mecanismos a la par me van a causar mi efecto farmacológico de un receptor alfa 1, que va a ser vasoconstricción, aumento de la contracción de músculo liso
y etc. Pero todo esto va a ser entendido como el mecanismo de acción de un fármaco, ¿ok? Todo esto se lo tienen que saber cuando hablen de un fármaco. Toda esta cascada o bueno, todo este proceso. Esa es la parte exacta de cómo funciona un fármaco, ¿ok? Wait, un ratito. Uy, ya, me dejaron tarea. Ya bueno, X. Luego la. Ya. Ahora, vamos a hablar de los mecanismos de acción primero, directos y indirectos. ¿Ok? Vamos a comenzar con los directos, que bueno, su nombre es más fácil de identificar, pues, ¿no? Cuando hablamos de un mecanismo de acción directo, vamos a hablar de un fármaco que va a actuar directamente sobre una diana terapéutica. Terapéutica. ¿Qué es la diana terapéutica? El lugar donde el fármaco tiene su efecto. Tipos de diana terapéutica. Receptor, enzima, canal y bueno, etcétera. Así que cuando el fármaco se une a un lugar exacto, cuando actúa directamente sobre algo, es que va a ser conocido como un fármaco directo. ¿Ok? Y es de esta forma que me va a producir mi efecto farmacológico. Inmediato no. Esta palabra no. ¿Ok? Em, bueno, ¿qué les puedo ir hablando de esto? Ya, vamos a hablar de cada uno. Algo general. Ya. Primeramente. Cuando hablamos de que un fármaco va a actuar sobre un receptor, quiero que siempre se acuerden de que el receptor normalmente va a ser activado o va a ser bloqueado. ¿Ok? Cuando activamos un receptor, vamos a hablar de que el fármaco es un agonista. Y cuando yo bloqueo el receptor, vamos a hablar de que el fármaco es antagonista. Listo. Simple, no hay nada difícil en esto. Es sumamente simple y lo vamos a ver el sábado más específico, qué es un agonista, tipos de agonista, cómo funcionan y todo eso. También los antagonistas. Todo lo vamos a hacer en Farmacodinamia 2. Ahora, la enzima. Normalmente cuando hablamos de una enzima, vamos a hablar de que vamos a activar o vamos a inactivar una enzima. ¿Ok? Así que vamos a hablar de una modificación interna dentro de la célula. Eh, ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando yo activo eh, la enzima convertidora de angiotensina? A ver, para alguien. A ver, ¿quién está acá? Ana Vargas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es el ECA? ¿O dónde actúa? ¿O cómo actúa? Mm, la enzima convertidora, eh, ¿Recuerdas? De sí, cardiología, fisiología. Un poquito. sí, la enzima convertidora de angiotensina. Ajá. ¿Cuál es su efecto? A ver, Tírate un dato, tú puedes. Acá nadie te juzga, nadie te quita nota. Estamos acá para aprender. contracción. Ya. Su producto ayuda para la contracción, que va a ser la angiotensina 2. Ajá. Y la ECA va a transformar la angio 1 en angio 2. ¿Sí? Y esta angio 2, lo que bien me dices, ayuda para la contracción, ayuda para el corazón y bueno, varios efectos que ya lo vamos a ir viendo. Gracias, Ana. Gracias. Sí, entonces, las enzimas normalmente se pueden activar o se pueden inhibir. ¿Ok? Y por último, tenemos los canales. De la misma forma, los canales normalmente, cuando hablamos de que un fármaco va a actuar sobre un canal, normalmente vamos a hablar de que van a modificar
tanto la entrada como la salida de iones, principalmente. No siempre es así, pero principalmente. Hablamos de que modifican para que aumenten lo que es la entrada o aumenten la salida de principalmente iones. Aunque también pueden ser otros compuestos. Pero del que siempre les van a hablar es de iones. Ya. Esto es la parte directa, ¿sí? Por otra parte tenemos la parte indirecta, que es todo lo contrario a lo directo. Si lo directo es que actuaba en un lugar específico, lo indirecto es que no va a actuar en un lugar específico, porque no tiene una diana terapéutica, no actúa directamente sobre una diana. Más bien, van a tener una característica especial, ya que van a modificar procesos fisiológicos generalmente mediante sus propiedades. Ay, acá no lo puse. Ah, no, sí. Mediante sus características físico-químicas. ¿Ok? José, ¿a qué te refieres con físico-químicas? Ejemplos, con ejemplos se aprende mejor. Primero, propiedad osmótica. Hay fármacos que tienen propiedades osmóticas. ¿Qué es la ósmosis? A ver, voy a llamar a... Ya que ustedes ya han llevado oficio, deberían saber qué es la ósmosis. Abril Sofía, buenas noches, ¿estás ahí? Sí, no. Ah, sí, sí, estoy acá. ¿Qué tal, Abril? Cuéntame, ¿sabes qué es la ósmosis? Sí, es el paso de sustancias de un lugar donde hay mayor cantidad a menor cantidad. Perfecto. Entonces, cuando hablemos de un fármaco osmótico, vamos a hablar principalmente de que el fármaco va a principalmente jalar agua. ¿En qué patologías normalmente queremos que un fármaco jale agua? Hay dos. Principalmente cuando queremos el uso de un diurético, cuando el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal, un IRA, o también cuando nuestro paciente está estreñido. Ustedes saben que cuando alguien está estreñido, sus heces son duras, pues. O sea, no puede ir al baño de forma, ¿cómo decirlo? De forma cómoda. Hacer las heces. ¿Ok? Así que vamos a hacer que hay fármacos osmóticos que aumentan la cantidad de agua en estas heces. Y cuando aumentamos la cantidad de agua en estas heces, va a hacer que las heces, bueno, salgan de forma simple. Vamos a hablar de un ablandamiento de heces. ¿Ok? Hay fármacos para esto. El más conocido y el que capaz hayan visto o hayan oído es la lactulosa, que sirve para cuando un paciente está estreñido, no puede ir al baño, se le da lactulosa y bueno, tira todo lo que ha comido por 2 días. Ya, X. Seguimos. Vamos a hablar de una propiedad física ácido-base. Esto también lo han hablado en cinética, me parece. Las propiedades ácido-base principalmente van a estar relacionados a la neutralización del pH. A ver, voy a llamar a Fátima Portal. Buenas noches, hija. ¿Estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. Ya. Grace Sosa. Sí, José, buenas noches. ¿Qué tal, mi querida Grace? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame. ¿Sabes qué es la gastritis? ¿O conoces qué es? ¿O más o menos? Sí, más o menos es cuando el pH del estómago está muy ácido, que causa pues como el reflujo y etcétera, ¿no? Si no es que no estoy mal. Perfecto. Cuando el pH del estómago está muy ácido. ¿Qué pasa cuando está muy ácido el pH? Bueno, en el estómago, claro. ¿Qué Bueno, si no sientes? estoy, dolor, ardor, que empieza como a quemar en las paredes del Te estómago. quema, te quema. Esa es la palabra. Te quema el estómago. Eso se conoce como pirosis. Entonces, cuando mi paciente llega con cierta pirosis o con cierto dolor, lo que queremos es o bueno, subir rápido este pH, porque toda la fisiopatología o lo que me causa esta quemazón es el pH súper bajo, menor al estimado que es 2 en el estómago. Puede ser mucho más bajo.
Entonces, lo más rápido que se puede hacer es aumentar este pH. ¿Con qué? Bicarbonato. Hay un compuesto llamado bicarbonato de sodio que se suele dar a pacientes con trisis gástricas o que tienen algún tipo de reflujo terrible y que les quema el estómago que no tienes idea. Y es entonces que la mejor solución o la forma más rápida de subirle el pH no es mediante un fármaco que se absorba, luego que se active, no. Directamente se coloca eh, lo que es bicarbonato para intentar subir el pH y con esto calmar el dolor. Gracias, Reis. Y por último, tenemos las propiedades intrínsecas. ¿A qué me refiero con propiedad intrínseca? Cuando yo hablo de una propiedad intrínseca, voy a hablar de una propiedad natural dentro de una misma sustancia. Ejemplo, el carbón activado. No sé si conocen el carbón activado. El carbón activado es curioso. Es una sustancia bien curiosa porque tiene la capacidad de absorber. ¿Y qué cosa absorbe? Principalmente toxinas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te intoxicas por un fármaco? Muchos expertos dicen que ante una intoxicación gástrica de un fármaco, o sea, un fármaco que hayas tomado de forma oral, la forma más rápida de eliminar este fármaco es mediante carbón activado. ¿Y esto por qué? Porque el carbón activado tiene la característica específica de absorbe toxinas. Y principalmente se da cuando tienes una intoxicación en el tracto digestivo. Ay, ya, ya, muchos ejemplos ya. Ya, chicas, hasta acá, claro, ¿todo bien? Sí. Ya, seguimos. ¿Quieren un break o descansamos acá? Porque acá podemos hacer un break. El que hable primero decide. Break. Ya dime, Javier, ¿break o no break? Un break. Ya, break. 5 minutos. Anda, coman, vayan al baño. Yo también estoy con mi cena. Si tienen dudas, me van diciendo cualquier cosa. Tengamos una plática ustedes y recuerden, yo no les pongo nota. Si van a confundirse, equivóquense acá y no en su clase. ¿Sí? Con confianza.
Ya chicos, seguimos. Vuelvan de su pequeño break. Ya. Queda poco. Queda 2 diapos. Así de corto es Dinamia. Bueno, no tan corto, pero ya bueno. Vamos a hablar de tipos de receptores, ¿ok? Que es lo más importante de esta clase, ya que acá preguntan bastante. Preguntan características específicas de cada receptor, ¿ok? Así que vamos a ir viendo cada receptor de forma tranquila, directamente. Sí, vamos a ir viendo uno por uno y, bueno, dudas, ya saben, me dicen. Se me escucha, ¿no? Antes que todo. Sí, sí, sí. Un pulgar arriba. Listo, listo. Ya. Comenzamos con los receptores ionotrópicos controlados por ligandos, ¿ok? Como su propio nombre dice, va a ser un receptor. Cuando hablamos de un receptor, vamos a hablar de un fármaco que se va a unir a un receptor. En este caso, vamos a hablar de un ionotrópico. Cuando hablamos de un receptor ionotrópico, cuando al activar este receptor va a permitir el paso de iones, ¿ok? Pero ya bueno, vamos de forma más simple. Cuando hablamos de un receptor ionotrópico, vamos a hablar principalmente que son receptores que están a la par de un canal iónico o un canal transmembrana que va a ser activado por un fármaco. ¿Ok? Imaginen esto. Ah, ya, ese está perfecto. Este es el canal iónico y este de acá, aunque no se ve mucho, es el receptor ionotrópico. ¿Ok? Cuando yo activo mi receptor ionotrópico, con, por ejemplo, acetilcolina, me va a permitir la entrada o la salida de iones, en este caso, sodio. ¿Ok? Tienen que acordarse directamente que este receptor está muy ligado al tema de iones. Eso nunca se olviden, por favor, porque va a ser su única y su principal función. ¿Qué más podemos hablar de este receptor? Principalmente al ser iones, ustedes saben que los iones son moléculas que se activan muy rápido, ¿ok? Ya sea calcio, sodio, ¿qué más? Potasio, cloro, ya bueno, X, el punto. Cuando hablamos del paso de iones, vamos a hablar de un efecto rápido, tan rápido que va a ser conocido como señales eléctricas de milisegundos donde tenemos receptores iónicos. Entonces, si tenemos un efecto de milisegundos, a ver, vamos a llamar. No, esto no, porque creo que los voy a quemar mucho. Ya. Cuando hablamos de un efecto de milisegundos, normalmente vamos a hablar en el sistema nervioso central, principalmente porque no es que ustedes demoren en pensar, o sea, ustedes hacen todo así rápido, pues porque, o sea, lo piensan, lo hacen, o yo mismo cuando estoy hablando, no es como que tenga que pensar tanto para sacar una palabra o una oración. No, es un efecto rápido que se da porque hay una comunicación directa eléctrica que se da en todo mi sistema nervioso central. ¿Ok? ¿En qué otro lugar lo podemos encontrar los reactores iónicos? En la placa mioneural que se da para el control de músculos. No es que, pucha, yo pienso que tengo que levantar mi mano y todo eso es un proceso largo. No, o sea, yo directamente si quiero levantar mi mano la hago así, volteo, o sea, es un proceso de milisegundos. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Ya, ¿cómo funcionan? Ya, esto sí vamos a hablar un poco, no tanto, porque es bastante simple. Lo mismo, vamos a usar este ejemplo, ¿sí? Pucha, querías usar este ejemplo, bueno, este gráfico como ejemplo, pero ya bueno, ya fue. Ya, lo primero que vamos a tener en cuenta es esto. Este es el ligando, ¿ok? O fármaco o molécula. Cuando ya hablo de ligando, siempre acuérdense, por favor, el ligando va a ser la molécula que activa a mi diana terapéutica. En este caso, mi ligando va a ser ACH, que es la acetilcolina. Este ligando se va a unir con un receptor, ¿ok? Este receptor va a ser el receptor iónico, ¿ok? Y al unirse va a provocar un cambio conformacional, lo que va a hacer que este canal que se encarga de transportar iones me va a permitir que este canal se abra. Cuando este canal iónico se abra, permite el flujo rápido
de principalmente iones. Ya les he dicho, puede ser sodio, potasio, cloro, calcio, ya. Dependiendo al ion que entre o que salga, va a depender su efecto, porque ustedes saben que el potencial de membrana puede ser 2, o puede ser que la molécula se despolarice o se hiperpolarice. ¿Ok? Cuando hablamos de despolarización, vamos a hablar de un ion positivo, principalmente calcio o sodio. Y cuando hablamos de hiperpolarización, vamos a hablar de iones negativos, principalmente el cloro. ¿Ok? Este como ejemplo. Dejémoslo así. ¿Sí? Eh, Allá hablamos de los milisegundos, cómo es que actúan tan rápido. Ya, de la misma forma que se activan de forma rápida, es que también se van a desactivar de forma rápida. ¿Ok? Es como más un dato. ¿Qué más podemos hablar? Características, a ver, normalmente cuando hablamos de un receptor iónico, vamos a hablar de que está acoplado a un poro o una, ¿cómo se llama esto? Un canal transmembrana. ¿Ok? Que tiene la propiedad de abrir y cerrar, dependiendo si hay un ligando activo. ¿Ok? Cada receptor quiero decir que son específicos a ciertos iones, porque cada canal tiene su especificidad para hacer entrar o salir ciertos iones. ¿Ok? Y directamente, acá también quiero hablar de algo. Dato, no requiere de segundos mensajeros. José, ¿qué es un segundo mensajero? Cuando yo les hablo de segundo mensajero, quiero hablarles de principalmente una cascada química. En este caso, ustedes han visto de que no hay ningún tipo de cascada, únicamente ligando se une al receptor, receptor transforma el canal iónico, lo abre y listo. O sea, no hay una translocación interna de la célula o un comando de la célula que me va a permitir todo este proceso. ¿Ok? Por eso se va a conocer que no requiere segundos mensajeros y lo vamos a comparar con otros receptores. ¿Ok? Esto lo van a entender mejor cuando hablemos de otros receptores. El principal ejemplo que les quería poner acá es el receptor de nicotina o el receptor nicotínico que está activado por acetilcolina. ¿Ok? El receptor de nicotina, principalmente de la misma forma, se halla en el sistema nervioso central. Está compuesto por 5 subunidades. Se localiza, bueno, sistema nervioso central, ganglios autónomos, placa mioneural para lo que es el movimiento y se activa principalmente con acetilcolina. ¿Qué pasa cuando esta se activa? Permite la entrada de sodio y calcio y sale lo que es el potasio, dejando un potencial de acción de despolarización. ¿Ok? Va a alcanzar un umbral de acción y bueno, la señal va a producir un efecto que directamente podría ser la contracción muscular. Y en fin, no hay mucho más que decir acá. Capaz que cuando hablamos de iones vamos a hablar de una degradación rápida. ¿Por qué? Porque normalmente estos efectos se terminan y se comienza de forma rápida a partir desde que la acetilcolina deje de estar en este receptor. ¿Quién se encarga de degradar acetilcolina? Acetilcolinesterasa. Colinesterasa. ¿Ok? Y acetilcolinesterasa cuando degrada acetilcolina lo hace de forma rápida. ¿Qué será? 20 segundos aprox. No sé si han tenido su primer informe o su primera práctica. Van a hablar de que a un ratón se les va a dar acetilcolina y van a ver de que el efecto o directamente no sirve porque hay mucha acetilcolina en estos ratones, pero la acetilcolinesterasa se va a encargar de degradar toda esta acetilcolina. Entonces, el efecto no es el que se desea. ¿Ok? Este es un poco de adelanto de su práctica. Van a ver con ratones y bueno, X. ¿Preguntas sobre receptor ionotrópico? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Seguimos.
Ahora, vamos a hablar de los receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. ¿Ok? ¿Qué es un receptor metabotrópico? Cuando yo les hable de un receptor metabotrópico, siempre se va a referir que este receptor está acoplado siempre a una proteína G. O, sí, una proteína G. Siempre. ¿Ok? O sea, todo receptor metabotrópico va a tener esta proteína y esta proteína tiene subunidades que se conoce como la GQ, la GI y la GS. ¿Ok? Y cada proteína va a tener un mecanismo de acción específico. No es lo mismo para cada uno, no. Por eso son subdivididas. Bien, ¿qué podemos hablar acá? Primeramente son proteínas transmembrana que se activan principalmente por un ligando, por un fármaco, claro, por un fármaco o por directamente una molécula que activa este receptor. ¿Sí? Esta proteína G sí va a tener segundos mensajeros y una cascada de señalización intracelular. ¿Ok? Y lo vamos a ver acá, acá. El ejemplo es la GS, ¿ya? Lo vamos a usar como ejemplo. No quiero que se aprendan nada aún. Miren, todo esto es el receptor, ¿ok? Y únicamente esto es mi proteína G, esto de acá, ¿sí? Miren, cuando llega un ligando a este receptor, ¿qué va a pasar? La proteína G va a desvincular su subunidad alfa. Y esta desvinculación me va a producir mi cascada. Todo esto es la cascada de efectos que ahorita lo voy a explicar, pero un ratito. ¿Sí? Es por eso que se conoce que la proteína G sí va a tener, o bueno, los receptores metabotrópicos sí van a tener lo que se conoce como cascada de señalización. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hablar por acá? Los metabotrópicos principalmente se encuentran en todos los sistemas del cuerpo humano, del cuerpo, y son dependientes a qué subunidad se unen, ¿ok? También son conocidos como el receptor GP, ¿cómo era? Era GPCR. También se les conoce así, por si algún día les toman un pasito y les ponen el receptor GPCR, ¿con qué proteína está acoplado? Y ustedes ponen proteína G, ya está, fin. Está en todo nuestro sistema y... A ver, ¿qué podemos hacer acá? Y... Ya, vamos a hablar de cómo funcionan, ¿ya? La proteína G va a tener diferentes formas de cómo funciona, ¿ok? Va a depender del tipo de proteína G a la cual se active. En este caso, quiero que entiendan primeramente que todo va a empezar desde el ligando. ¿Sí? El ligando se une al receptor, va a determinar, o bueno, va a activar una proteína G específica, ya sea GS, GQ o GI, y bueno, la subunidad alfa siempre es la alfa K y alfa K, siempre va a ser la que va a iniciar la cascada de señalización, ¿ok? Esta cascada de señalización va a ser comenzada por lo que va a ser los segundos mensajeros. Ahora, cada cascada específica va a tener sus... Wait, ya. Cada cascada específica va a tener sus segundos mensajeros específicos también. Porque mira, acá por ejemplo, va a actuar el AMP cíclico, acá actúa el PIP2, acá directamente no actúa nada, pero es porque lo vamos a explicar ahorita. ¿Sí? Miren acá. Vamos a hablar de cada proteína porque es importante. ¿Sí? Vamos a comenzar con la GS. Ya. ¿Qué pasa con la GS? GS, su diana terapéutica va a ser primeramente que va a aumentar la actividad de adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa, ¿qué es lo que hace? Adenilato ciclasa lo que va a hacer es principalmente que aumenta la cantidad de AMP cíclico a partir de, este es el ATP, ¿ok? Ahora,
El AMP cíclico activa proteína quinasa A. Esa es la inactiva y esta es la activa. ¿Ok? Y de inactiva. Y esta pKa es la que me va a fosforolizar mis proteínas y va a regular mi función dentro de las células. Es por eso que mi segundo mensajero va a ser considerado el AMP cíclico. ¿Ok? Y mi efecto que va a tener es estimular pKa. Seguimos. ¿Qué pasa con la GI? Miren, GI no pasa nada. ¿Por qué creen que no pase nada? Porque GI lo que hace es inhibe adenilato ciclasa. Inhibe. Mientras acá la activa. ¿Ok? En este caso, inhibe adenilato ciclasa. Si tú inhibes adenilato ciclasa, esta no va a tener la propiedad de transformar lo que vendría a ser ATP a AMP cíclico. O sea, este proceso no pasa. Si tú no tienes AMP cíclico, tampoco vas a tener la activación, o bueno, la degradación de lo que va a ser o bueno, la activación de pKa. Entonces, este efecto tampoco pasa. pKa. Y es por eso que la proteína GI principalmente, no siempre, pero principalmente se asocia con procesos de inactivación del sistema. ¿Ok? Siempre acuérdense eso. Normalmente se va a encargar de inhibir o inactivar algún sistema del cuerpo humano. De forma más simple, bueno, yo lo he puesto acá de forma más simple. La diana terapéutica es de la misma forma, inhibe adenilato ciclasa. Acá la activa y acá la inhibe. El segundo mensajero es AMP cíclico, pero en este caso lo disminuye. Acá lo aumenta y acá lo disminuye. Luego, inhibe pKa. Si acá se estimula, acá se inhibe. Y por tanto tenemos procesos de inhibición. Ejemplo, una reducción de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Seguimos. La GQ. GQ es completamente distinta. ¿Por qué? A pesar de que active directamente, o bueno, se active de la misma forma, porque se activa, llega el ligando, activa el receptor, sale la subunidad alfa, y subunidad alfa, ¿de qué se encarga? Subunidad alfa se encarga de activar lo que es la fosfolipasa C. Este fosfolipasa C. ¿Ok? ¿Y qué hace fosfolipasa C? Fosfolipasa C lo que hace es rompe PIP2, lo que les hablé en mecanismos de acción. Rompe PIP2 se convierte en IP3 y DAG. IP3 lo que hace es aumenta el calcio y DAG lo que hace es activa lo que es PKC. ¿Ok? Y ya bueno, tenemos nuestro efecto farmacológico. En este caso, el GQ lo que me hace mi diana terapéutica es aumentar la actividad de fosfolipasa C. El segundo mensajero va a ser IP3 y DAG. Y mi efecto principal es la liberación de calcio y activación de PKC. ¿Ok? Esto es más que todo memoria. No hay forma fácil de explicar esto. Es puros procesos bioquímicos. No hay una forma fácil de saltarla. La forma más simple que diría yo para aprender esto son imágenes. ¿Ok? Mediante imágenes siempre se puede recordar un poco más. ¿Qué más les quiero recalcar por acá? Ah, ya. Los receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G se suelen activar de forma más lenta que los iónicos. En este caso se activan en segundos. ¿Ok? Es por eso que normalmente cuando tú tienes miedo, el miedo es un proceso fisiológico en donde se va a activar un receptor metabotrópico. ¿Ok? En este caso, activa varios. De hecho, el que yo les quiero hablar principalmente es el del sudor. Normalmente cuando tienes miedo no es que sudas inmediatamente, no. Pasa 1 minuto, 2 minutos y comienzas a temblar, sentir miedo. Es porque el efecto no es inmediato como en el receptor iónico, sino que tienen que pasar algunos segundos para que recién este efecto o bueno, claro, de que el miedo directamente sea sintomático y tú puedes ver de que que una persona está temblando, tiene, no sé, escalofríos y bueno, ya, X. Hasta aquí, claro, ambos, ionotrópicos y metabotrópicos. Sí, vamos a la última diapo.
Sí, esta parte es un poco pesada, así que no les pido tanto. Es full memoria y bastantes datos. No es como en la anterior parte que sí podíamos poner más ejemplos, era más chévere. No, acá son un poco más de datos, pero es parte de, es algo que van a ver durante todo el ciclo. ¿Sí? Los redactores van a ver durante todo el ciclo. Y es mejor tenerlo, o bueno, ir estudiándolos ya desde ahorita. Esta es la última diapo. Ya. Vamos a hablar ahorita de los receptores ligados a enzimas. Su propio nombre lo dice, o sea, no hay nada nuevo en esto. Cuando hablamos de un receptor ligado a enzimas, vamos a hablar de una proteína transmembrana que cuando se activa la proteína transmembrana, lo que va a hacer es activar directamente una enzima. La activamos o la inactivamos. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Lo mismo. Proteína transmembrana tiene efecto en una enzima. Y ya, claro, las enzimas son intracelulares y normalmente tiene un efecto de minutos a horas, ¿ok? Siempre que vamos viendo, comparando receptores, vamos viendo que los efectos suelen ser un poco más tardados. Si antes vimos que eran milisegundos y segundos, en este caso vamos a ver minutos a horas, ¿sí? ¿Dónde encontramos los receptores ligados a enzimas? Principalmente en sistema endocrino, sistema metabólico, células musculares principalmente en el corazón con lo que es enzima convertidora de angiotensina, sistema de hematopoyético también un poco, y ya bueno, otros lugares. No hay mucho que rescatar acá. Vamos a hablar cómo funcionan, ¿sí? En este caso, su propio nombre lo dice. A ver, ¿tengo un ejemplo? No, no tengo ejemplo, pero no. Ya bueno, vamos a verlo acá, vamos a intentar entenderlo acá un poco. Más que todo, quiero que entiendan que cuando llega un ligando, se va a unir con una reacción extracelular. ¿Ok? Esto es extracelular. Esto es fuera de la célula. Se une a mi región extracelular y lo que va a provocar es un cambio conformacional. ¿Ok? O va a ser directamente una activación o va a ser una inhibición de una enzima intracelular. ¿Ok? Es por eso que directamente mi enzima va a tener ciertas propiedades intrínsecas distintas, porque directamente van a depender de en qué células actúan y dónde actúan y cómo actúan. ¿Ok? Normalmente las enzimas cuando se activan se encargan de fosforilizar proteínas. ¿Ok? Cuando se fosforila, normalmente se va a activar las rutas de señalización. ¿Ok? Y bueno, va a depender de qué enzima se activa, qué enzima no, y va a haber diversos efectos, tales como puede ser un aumento de proteínas, puede ser una proliferación celular, puede ser cambios en el metabolismo, con capaz, cuando hablamos de una insulina, se va a encargar de meter la glucosa dentro de los tejidos y la insulina también es un tipo de, o sea, va a actuar en un receptor enzimático. Y ya bueno, vamos a ir viendo todo eso. Eh, Quiero que acá se acuerden del tiempo, de que va a actuar en minutos o en horas. ¿Ok? Tiene un inicio de acción un poco más lento comparado con el metabotrópico y el iónico. Normalmente tiene un efecto más prolongado, mayormente en horas, no tan largo de semanas, días, sino horas más que todo. El ejemplo más simple que pueden encontrar es la insulina, y es justo de lo que vamos a hablar. En este caso es la insulina, ¿sí? El mecanismo de acción de la insulina directamente es relativamente simple, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque la insulina va a ejercer su efecto uniéndose a un receptor transmembrana, otra vez, transmembrana específico que va a permitir que se va a activar un tipo de enzima intracelular. En este caso, cuando hablamos de insulina, vamos a activar lo que va a ser la tirosina. Uy, tirosina sinasa. ¿Ok? Que es un compuesto que tiene dos subunidades, subunidad alfa y subunidad beta. La alfa tiene dos y la beta también tiene dos. Ambos son dos y dos. Normalmente cuando se activa esto, lo que va a hacer es va a haber un cambio conformacional, ¿ok? Que va a activar esta enzima y va a permitir la autofosforilación de esta misma.
Normalmente la que se activa es la alfa, ¿ok? Se activa la subunidad alfa y cuando se activa esta, va a autofosforilar lo que es la beta. Y esta beta es la que me va a permitir la desencadenación de la cascada de señalización intracelular. ¿Cuál es la cascada de señalización intracelular de la insulina? Principalmente vamos a hablar de que vamos a mover al exterior lo que van a ser los transportadores de glucosa, que en este caso son los GLUT, ¿ok? Pero esto va a depender de la activación directamente de la tirosina, que va a ser una enzima que se va a encontrar principalmente en hepatocitos, músculo esquelético y bueno, en diversos lugares. Ya, no hay mucho más que hablar de enzimas porque el receptor enzimático, bueno, claro, el receptor enzimático no les preguntan mucho, ni el nuclear mucho, pero siempre es importante hablarlo un poco. Ya. Y por último vamos a hablar del receptor nuclear, ya para que se puedan echar. El receptor nuclear, ¿ok? Como su propio nombre dice, es un receptor que está dentro de la célula, ¿ok? Puede estar en dos lugares, en el citoplasma o en el núcleo. Ahora, esto sí preguntan, y también voy a preguntar yo porque es obvio. ¿El ligando que se va a unir a este receptor tiene que ser hidrofílico o tiene que ser lipofílico? Pregunta para Javier, que creo que no te he preguntado a ti, hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Sí, sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Mi ligando tiene que ser hidrofílico o lipofílico en un receptor nuclear. Equivócate. No, no te preocupes. Di uno. Ah. ¿Lipofílico? ¿Cómo? ¿Lipofílico? ¿Por qué? Mm, No sé. Ya, te explico, tranqui, tranqui, te explico. Ya, tiene que ser lipofílico, sí. Y ahora le explico por qué. Esta es tu célula y este es tu núcleo. Si tu receptor está en este lugar y tu ligando está en este lugar, el ligando tiene que pasar esta capa. Esta es conocida la membrana celular. ¿De qué está compuesta la membrana celular? A ver, acá tengo a Fátima Portal. Hija, ¿estás? Buenas noches. No, ya, no estás. Alexia, ¿estás? ¿Encinas? Sí, ¿Qué tal, Alexia? ¿De qué está compuesta la membrana celular? de una bicapa de fosfolípidos, ¿Y los fosfolípidos qué son? ¿Proteínas, lípidos, carbohidratos? lípidos, Entonces, ¿por qué tu ligando tiene que ser lipofílico? porque son afines a los lípidos, Tú puedes. Ajá, complementa. ah, porque son solubles en ellos y pueden pasar libremente. Perfecto. Hay una difusión pasiva, lo que se conoce, ¿ok? Ese término que tú bien hablas se llama difusión pasiva, ¿ok? Como es un lípido, normalmente pasa por una barrera lipídica. Entonces, al no haber una resistencia, va a haber una difusión pasiva. Esa es la palabra. Gracias, Alexia. Esto sí es muy importante que se acuerden. Todos los ligandos que sean, o bueno, que se unan a algún receptor nuclear, tienen que ser lipofílicos. Eso sí, acuérdense siempre. Esa sí es pregunta de examen. Ya, seguimos. ¿Qué puedo decir acá? Normalmente cuando hablamos de receptores nucleares, quiero que se acuerden que son un tipo de receptor que van a tener su mecanismo de acción directamente sobre los genes. ¿Ok?
regulan directamente la expresión de genes dentro de la célula. Entonces van a tener interacción con el ADN, ¿sí? Principalmente los que van a hacer esto son las hormonas, ¿ok? Las hormonas son los principales ligandos de este tipo de receptores, ¿ok? Acá un poco más se encuentran en el núcleo, en el citoplasma, y tienen efectos en horas o en días, ¿ok? Este es el efecto más largo que van a tener. ¿Por qué? Porque directamente modificar un ADN o modificar un gen no es un proceso rápido. Es un proceso que va a conllevar tiempo y es un proceso que va a depender de ciertos factores. Ejemplo, normalmente cuando hablamos de cuando se une, ese es el ejemplo. Cuando mi fármaco va a atravesar esta membrana, va a llegar a esto, lo que viene a ser, ay, esto es el núcleo, no, esto es sí, ese es el núcleo. Miren, entra al núcleo y en el núcleo lo que va a haber un complejo fármaco receptor. Ese se llama complejo fármaco receptor. Y este complejo fármaco receptor es el que va a unirse a la secuencia específica de ADN. ¿Ok? ¿Dónde se une este complejo fármaco receptor? Se va a unir en lo que vendría a ser el HRE, o en palabras más simples, el elemento de respuesta hormonal. En esta parte se une, ¿ok? Este creo que es el HRE. Y este cambio conformacional va a ser una modificación dentro de los genes para tener un efecto biológico, ¿ok? No es un efecto fisiológico, sino un efecto biológico dentro de los genes, ¿sí? Es por eso que este efecto se tarda un poco más, pero aunque tarde un poco más, normalmente la duración es muy prolongada, ¿ok? Porque sus efectos son sostenidos y de largo plazo. ¿Qué más vamos a hablar por acá? Ah, pequeñas, activan lento, núcleo citoplasma. Ya, creo que todo está, chicos. Un ejemplo rápido. Vamos a hablar de los glucocorticoides. ¿Quién ha tomado? A ver, un ejemplo. Ah, prednisona. ¿O quién tiene asma? Levante la mano. Yo no creo que nadie acá no tenga asma. Dudo. ¿Alguno? ¿Nadie tiene asma? Milagro. Ya bueno, ya. Yo tengo asma, ¿ok? Yo de chiquito tomaba lo que es la prednisona, ¿ok? ¿Qué es la prednisona? La prednisona es un glucocorticoide que lo que va a hacer es atraviesa la membrana celular, ¿ok? Por difusión pasiva y tiene un receptor en el citoplasma, ¿ok? Llamado un GR. Esta prednisona se une a un GR, que es su receptor. Y cuando se une al GR, estas, este compuesto fármaco receptor recién va a ir a lo que es el núcleo. Y cuando llega al núcleo, se va a unir en una parte específica del ADN, conocido como el HRES. ¿Ok? Y este va a tener el efecto específico de activar y inhibir la transcripción de algunos genes. Ejemplo, eh, inhibe lo que es la codificación de proteínas, inhibe, ay, inhibe la proliferación o codificación de proteínas proinflamatorias. Ejemplo, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Qué más? Activa lo que es la síntesis de proteínas antiinflamatorias. ¿Ok? Como, ay, no me acuerdo. Ya, bueno, activa proteínas antiinflamatorias. Pero este proceso es lento. Es por eso que la prednisona normalmente tiene un periodo, una duración o una terapéutica de semanas. No es que tomas 2 días y ya está. No, tienes que completar las dosis porque es un efecto biológico dentro del núcleo celular. Ya, chicos, ¿hasta acá alguna duda? Sí. Dime, Iyari.
Sí, quería consultar. No entendí muy bien sobre la unión al HRES. ¿Ese es un complejo, una estructura? HNRES es el lugar donde se unen principalmente el compuesto fármaco receptor de los receptores nucleares. Hay tipos de HRES, ¿ok? Hay varios subtipos, pero principalmente para generalizar, es el lugar específico donde se une este complejo, Este ¿sí? lugar es ya dentro del ADN, Sí, ¿no? Es sí, como sí. si abrieran la cadena y lo ubican y ya eso es lo que modifican. Ajá. Ah, ya. Listo, gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no les paso el post ese, ya se pueden ir. ¿Dudas, preguntas? No, 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 no. Ya, chicos, voy a cerrar la grabación y les paso el post ¿sí? Ah, y les guardo la diapo, ¿verdad? Me olvidé. Voy a cerrar la grabación. Ya, chicos, un gusto. Voy a detener esto. Voy a subir la clase aprox mañana, ¿sí? Para que tengan todo.